daros las gracias por asistir. Y hoy tenemos una coincidencia. La coincidencia es que cuando nosotros, hace ya meses, hablamos con Rafa y programamos esta conferencia, no caímos en que justo en estas fechas coincidía con que la Concejalía de Cultura presenta de turismo, pues realiza una actividad que es la de YouTube. Entonces, por ese motivo, ahora le vamos a dar la palabra a la concejala de Turismo de Viera, Paula García, que nos va a decir un poco qué consiste este programa de YouTube. Antes de pasarle el micro, yo recuerdo, por favor, que apaguemos los móviles o los pongamos en silencio, y también que si alguna persona quiere que la incluyamos en una lista de difusión, que no un grupo de WhatsApp, una lista de difusión en la que semanalmente informamos de la conferencia que se hace, al terminar que nos lo diga. Y ya sin más, le paso el micrófono a Pablo García, concejala de Turismo. Buenas tardes y sobre todo muchas gracias por poder estar aquí hoy, precisamente por la casualidad que acaba de nombrar Ricardo. Cuando nosotros hicimos la programación de Notur siempre es en febrero, pero nunca tenemos cerrado el día en concreto, porque depende de qué programación cogemos más o menos días. Ricardo me pasa la programación siempre que se hace cada trimestre y vemos que el día 15, casualidad, que tenemos aquí a Rafa Poveda Villena con una charla sobre vino y sobre todo con formillón. Enseguida nos pusimos en contacto con él, con la Sociedad Universitaria, a ver si podíamos incluirla dentro de nuestra programación. Pero todos fueron facilitados, todo el mundo dijo que sí, y en eso estamos. Tenemos esta charla está incluida dentro del folleto que tenéis cada uno en vuestro sitio. Hemos querido también dejar un detalle, veréis que hay un paquete pequeño que es una pieza para que no gotee el vino desde la botella, que es un chándal que vamos a dar para estos días. Y el otro es muy sencillo este año. Vamos a tener mañana viernes, a partir de las 6 de la tarde, de 6 a 9 de la tarde, en la Plaza de Santa María, el Jaleo Nocturno. Vamos a tener música en directo, va a haber una carpa con vino y tapa a precio muy popular. Queremos empezar con un buen ambiente y luego van a haber durante el fin de semana unas visitas, unos paseos con vino que serán una degustación de vino en sitios muy singulares. Puede ser cuevas como la de Juan Monzón y la de los Tuareg, alojamientos turísticos como Casa La Navega y Casa Félix, la Ermita San José, la Bodega El Caracol, el Refugio de la Cerveza, la Casa de los Maseros, y queremos dar ese toque que nos diferencia siempre al resto de municipios de nuestro casco histórico, ponerlo en valor y que mejor que acompañar con un buen vino. Entonces nada, esperemos que esta charla, yo sé que va a salir genial porque Rafa lo hace muy bien, podamos disfrutar entre todos y que os esperéis hasta el final, que tenemos sorpresa. Va a ser la colaboración que hace la Concejalía de Turismo a partir del buen hacer que nos trae Rafa Poveda. Muchísimas gracias. Bueno, la sorpresa son rollicos de vino que creo que vienen muy bien a esta hora de la tarde, acompañados de botellón. Gracias. Bueno, muy buenas tardes otra vez. Ahora me toca a mí el turno. Como ya lo han dicho todos, solamente me queda presentar al conferenciante de notarias. Él es don Rafael Poveda Bernabé y nos dará la charla de hoy titulada El vino en la historia, el formillón de Viena. Don Rafael es enólogo y máster en enología por Gijón, hijo y nieto de bodegueros. Ha desarrollado su actividad profesional en el mundo del vino y ha sido enólogo y responsable de desarrollo de productos y enoturismo. Ha escrito varios libros sobre historia local de monóvaros y multitud de ensayos, artículos y conferencias sobre los vinos de Alicante y especialmente sobre los vinos, precisamente sobre los vinos de Alicante, apasionado del arte, la historia y la cultura. Ha dotado sus escritos sobre el vino de un relato literario que ayuda al lector a entender y disfrutar. Ha sido presidente de la Academia de Gastronomía de la Comunidad Valenciana y es miembro de
de la Real Academia de Gastronomía. Imparte clases de enología y submisilia en la Universidad de Alicante, en el Centro de Formación de la Escuela Hostelería de Alicante y de la Cámara de Comercio e Industria de Alicante y Madrid. Pues vamos a disfrutar de su charla y después de recoger el vino. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Estoy seguro que me escucháis muy bien, ¿verdad? Antes me han pedido que hablara alto, claro y despacio. Una compañera nuestra que me ha dicho que tenía 90 y tantos, pero no me lo creo, porque ha venido dando brincos. ¿Quién ha sido? Ya cumplí los 92. Si bebéis vino todos los días un poco, comiendo, viviréis muchos años. Es una garantía de longevidad. Un poco de vino comiendo, eso es maravilloso. Ella me ha dicho que toma todos los días vino y también cerveza. Bueno, antes de empezar, como ha salido lo de no turismo, una anécdota. Siempre que viene la gente a la bodega, vienen a Sierra Salinas, les enseño la bodega y tenemos madroños. Hay unos madroños muy bonitos. Y visitas vienen de todas partes, vienen de Holanda, de Reino Unido, alemanes, pero también viene mucha gente de Madrid, que sobre todo en épocas de vacaciones pues bajan a Alicante y les gusta hacer turismo de interior y ir a probar las bodegas. Y siempre que explico el madroño, si es en septiembre o octubre están maduros, pueden comer, siempre les digo, porque los de Madrid siempre te vacilan un poco, ¿no? Son un poco presumidos, ¿no? Yo hice la carrera allí y parecía que el mundo se acababa y empezaba allí, ¿no? Entonces cuando vienen, les digo, mirad, esto es el madroño. Ah, mira, como el oso y el madroño. Digo, sí, pero cuidado. El oso y el madroño lo esculpió un villenense, que era Navarro Santa Fe. Los de Madrid no lo saben. Los de fuera de Villena tampoco. Lo saben los de Villena y yo. Y yo lo reivindico, presumo eso. Digo, el oso y el madroño lo hizo un villenense. Así que tranquilizaros y tal, y a los de Madrid los dejo un poco ya comen en la mano. Es una anécdota que quería contar precisamente en Villena. Y muchas gracias, Paula, Ricardo, la presidenta, todos vosotros, por acogerme en esta casa que me gusta venir. Vengo todos los años. Otras veces he ido a la sede universitaria, que en Villena es mi casa. Y estoy muy a gusto aquí. Siempre empiezo a hablar del fondillón con un grabado antiguo del puerto de Alicante. ¿Por qué? Porque hasta que el Marqués de Salamanca no construyó el ferrocarril entre Madrid y Alicante, los de Villena, la única manera que teníamos de exportar el vino a todo el mundo era a través del puerto de mar. Y el puerto de Alicante era el puerto vinícola por excelencia durante el siglo XVII, XVIII y XIX. Luego con el ferrocarril mejoró todo mucho porque ya podías cargar por la noche bocoyes y pipas de vino de Villena en la estación y despuntando el día entraban a Madrid. Y eso fue una revolución. El ferrocarril para la industria del comercio de Villena y de los pueblos de alrededor fue el gran cambio, ¿no? Pero hasta ese momento era el puerto de Alicante el que hacía la salida. Antes, como hoy nos vamos a centrar en el fondillón, os explico un poco lo que significa. Fondillón significa fondo. Es el vino que se queda en el fondo de la cuba año tras año. Acordaros, algunos lo tendréis todavía, pero acordaros de vuestros padres, de vuestros abuelos, que tenían un barril en la despensa. Y ellos,
siempre la técnica era sacar y poner. Sacar y poner. Y lo que quedaba, el fondo del tonel, cada vez era más bueno, era más viejo, era más potente, era mejor, tenía más calidad. Pero se llama fondillón, porque es el fondo de la cuba. Es sinónimo de solera, que tantas veces habéis escuchado. Ese vino tiene muy buena solera. La solera es el vino más cercano al suelo. Por eso se llama solera. O sea que solera y fondillón son sinónimos. Significan lo mismo. Fondillón lo utilizamos aquí en Villena, en Alicante, en la provincia, y solera lo usamos en Jerez, Montilla y Málaga. Pero el concepto es el mismo. Y luego hay otro sinónimo de solera o fondillón, que también os acordaréis, muy bonito, que es madre. La madre del vino. Acordaros de nuestros abuelos, que decían, qué buen vino hace ese tonel. Se nota que tiene buena madre. Era la madre. El padre no existe en el vino. El padre se fue a la guerra. El padre se va a la guerra. Con el tabaco. Y el padre, pues, no vuelve, pues no se sabe mucho de él. La madre siempre está. Siempre permanece. Siempre está en la casa. Y la casa es el tonel. Y el vino que hay en el fondo, que cada año, cuando nuestros abuelos llegaban una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces al año, rellenaban el tonel, según el consumo que tuvieran. Y siempre había un fondo, una solera o mano, que transmitía su personalidad al hijo que llegaba nuevo. Fijaros qué belleza, cómo el idioma castellano explica también el trabajo del vino. Solera, fondillón o madre. Ese es el territorio donde la denominación de origen Alicante hace vino. Veréis que la gran zona vinícola alicantina es el Vinalopó. Todos lo conocemos. Villena es la más grande, Pinoso, Sax, Monóvar, las Romanas y los Hondones. Digamos que eso era el gran Vinalopó, que tiene un nexo común, que es el río y la variedad de uva que se llama Mastrell. Luego hay una pequeña zona que es arriba, que es la Marina. La Marina históricamente siempre fue una zona de moscatel, porque el moscatel crece muy bien cerca del mar, mientras que al Monastrell no le gusta el mar, le gusta el interior, le gusta Villena, frío, calor, frío, calor, frío, calor, insolación, mucho sol. El moscatel le va bien la brisa del mar, es algo que le gusta, por eso los de la Marina se dieron cuenta y prosperaron. Además sabían mucho de moscatel, porque allí la tradición fue la pasa, hacer pasas. Por eso las casas de la Marina son riurraus, son arcadas, con terrazas para poder hacer la pasa. Aquello ya desapareció, lo de la pasa, y quedó el moscatel. Entonces, hoy en día es una uva muy cara que se vende en el mercado para comer. Por favor, cuando veáis al mercado, veréis que está la Aledo, tan bonita, tan grande. Esas que vienen de América, que son de cuadro de bodegón. Y el moscatel, que tiene como puntitas oxidadas, y la gente dice, no es tan bonito. Por favor, probar un grano de moscatel y jamás comeréis otro. Es que no hay color, lo buena que es. La uva Monastrell, que es la nuestra, la que le da entidad a todo el Vinalopó, con Villena a la cabeza. Esto es una foto cuando está verde. Y esta es una foto cuando está ya madura. Mirad el suelo.
Y esta es una foto de la Monastrell cuando está sobremadura. Verde, madura. La madura lo hubiéramos cogido para hacer pues, los vinos que comemos a diario. El moho, los otros vinos que hacemos en Villena, tintos, que luego se hace crianza, 6 meses, 1 año de crianza. Pero si queremos hacer fondillón, vamos a coger la uva en noviembre. Esta foto, me encanta ponerla, la hice el día 19 de noviembre del 2016 ahí en Sierra Salinas, en el puerto. Mirad el suelo, rocoso, piedra tosca. Nuestros abuelos eso no les gustaba nada, porque labraban con caballos, con machos, y eso era pues, hoy en día con los tractores pues va muy bien, y sin embargo para hacer vino nos gusta que haya piedra mezclada con la tierra, porque es hidroscópica, secuestra el agua, el rocío, y hace también que el sol refracte, rebote en el suelo y la uva madura como si fuera como esos sitios que vas para ponerte moreno, que te rodean los rayos uva, pues eso es lo que le pasa. Y fijaros lo que le ha pasado lo que le pasa al Monastrell. Las hojas ya están secas, casi todas. Eso se llama agostarse. Se han agostado las hojas, aunque es noviembre. Y el racimo está perfecto, está entero, no se pudre. Eso es una virtud que tiene el Monastrell y el Vinalopó. Como no hay humedad relativa, no se pudre. Con lo cual, la uva va perdiendo agua, se va concentrando el azúcar y el ácido tartárico en el grano, y al final tenemos una ambrosía, un grano dulcísimo, que nos gusta mucho cuando lo comemos. Esa es la uva que necesitamos para hacer el fondillón. No podemos hacer uva con una uva normal, porque nunca conseguiríamos la cantidad de azúcar que necesitamos o de dulzor que necesitamos para obtener mínimo 16 grados de alcohol, que es la condición indispensable que marca la ley para hacer el fondillón. Por eso, ¿qué hacemos? Nos esperamos a noviembre. He puesto lo que le dije a Luis que se pusiera ahí para que vierais el porte. El porte de la Monastrell tiene una peculiaridad, y es que los racimos están muy cerca del suelo, pero la cepa tiene sarmientos altos con muchas hojas para que haya mucha fotosíntesis. Otra cosa curiosa, que es un axioma general del mundo del vino, es que cuando viajéis hacia el norte y vayáis a Galicia o a Champagne, Francia, veréis que los racimos están muy separados del suelo. Cuando habéis ido a Ribeiro, a Galicia o a la Ribera Sacra, veréis que los racimos están a 1,80 del suelo. Los villenenses ponemos el racimo tocando el suelo. Eso tiene que ver con la humedad relativa. Allí llueve mucho, por tanto tenemos que separar el racimo del suelo para que corra el aire y no se nos pudra. Y aquí, como no llueve ni a tiros y cada vez llueve menos, y al final ya no sé qué vamos a hacer, no lo sé, pero este año ya se han encendido todas las alarmas y no llueve nada. Pues no se pudre nunca la uva, por eso la tenemos tan cerca del suelo. Esto es un plano cerrado de la uva Monastrell para hacer fondillón. Veréis que muchos granos están como fofos. Eso es porque han perdido ya la tensión y han perdido casi todo el agua. Todo lo que tienen dentro es azúcar y ácido tartárico. Es el momento ideal para hacer fondillón, cuando el uva tiene un 20 o un 25% de sobremaduración o ligera pacificación. ¿Qué hacemos con esa uva? La ponemos
la vendimiamos a mano, porque el monasterio se vendimia a mano, porque para hacer el fondillón siempre elegimos las parcelas que están plantadas en vaso, es decir, como toda la vida. Ahora le llamamos vaso, pero es lo que hemos conocido en Villena siempre. La espaldera es relativamente moderna, tiene unos 30, 40 años, y ya sabéis que es disponer el viñedo en setos con palos y los de alambre que permiten vendimiar a máquina. La espaldera es porque se crea un muro vegetal, los franceses le llaman palissé y en inglés se llama fences porque es como hacer setos. Eso al final se va a imponer en todo el mundo vinícola. De hecho, en Villena, cuando un viñedo ya está absolutamente agotado, no da nada, o se ha abandonado y se arranca y se vuelve a poner viñedo, ya se pone en espaldero. El vaso se va, cada generación vamos perdiendo hectáreas de vaso y ganándolas en espaldera. Al final casi no quedará vaso. Vendimiamos a mano y ponemos la uva en cajas. ¿Cómo vendimiaban nuestros padres y abuelos? Con espuertas. Y tengo fotos de 1900 que están vendimiando en el puerto y tiraban con un azuelo. ¿Cómo ves aquí? Con el ocete se cortaba la uva y se ponía en las puertas y luego al carro. Y el carro por dentro llevaba el esparto para que... Luego ya llegó la tijera. Eso fue también una revolución, pero hemos estado 2500 años vendimiando con ocete y luego llegó la tijera. Y ahora llegó la tijera de batería, que es la que tenemos ahora, que ahora estamos podando ahora, y el podador ya no hace fuerza, aprieta un botón. Señorito, mira que podar es... Antes era malo porque hacía frío, ahora mira, manga corta. Estaban podando esta mañana con manga corta. Una cosa alucinante. Bueno, ponemos la uva en las cajas y ¿qué hacemos para el fondillón? En vez de procesarlo el mismo día, lo guardamos por la noche en un contenedor a 4 grados. Muy frío. Entonces el grano se queda súper frío y súper duro. Y por la mañana, ya a las 7 de la mañana, lo procesamos. Esto desde el punto de vista enológico nos viene bien. Ahí estamos tirando la uva a la mesa de selección. ¿Y cuál es el mejor selector del mundo? El ser humano. Con sus ojos, con sus manos, ve si algo no está bien o no. No hay ninguna máquina que nos supla, ¿no? Y entonces se ponen ellos ahí y si ven algo raro, pues lo quitan. Una hoja, un sarmiento, un grano podrido, un gorrión, una culebra. Bueno, lo de la culebra lo cuento porque es divertido y es que los animalitos pues, se esconden en el frescor de la caja y cuando vuelcan pues saben. Entonces mi sobrino Salva, que es aquel de allá, es mega tera eco, pues él son culebrillas de nada. Con más cariño que me tiene a mí, deja que le coja y se la lleva y la devuelve al campo con todo el amor del mundo. Los demás, pues arman jaleo. ¡Ah, la serpiente, la serpiente! No pasa nada. Son cosas que nos rompen el tético. Esta es, la entrada, esta es del 17, del 2016, noviembre. Esta máquina, ¿qué hace? Separa el raspón del grano. Se llama despalilladora en castellano, desgrunadora, y eso es bastante importante. ¿Por qué? Porque el raspón no lo queremos. El raspón, ¿qué nos va a dar? Sabor ácido, herbáceo, sabor a césped, sabor a alfalfa. Eso el fondillón quiere lo contrario, quiere azúcar, compota, dulce, cuanto más mejor. Eso es señal de que el vino va a ser bueno. Yo me acuerdo que mi abuelo me decía, si entras en la bodega en vendimias, cuando estamos entrando la uva, y huele a compota de manzana, a cuando sacamos la manzana del horno, ese olor dulzón, buen vino.
Si entras en la bodega, cuando estamos entrando en una uva, y huele a pepinos, mal vino. Lo verde herbáceo, sinónimo de cosas inmaduras. Lo dulzón, señal de que va a haber buen vino. Y todo lo que sale de la máquina, una vez hemos separado el rascón, es una masa que lleva pulpa, piel y pepitas. Esas tres cosas, en castellano culto, todavía se llama vendimia. La vendimia no es solo la acción de cosechar la uva, es los granos rotos mezclados con la piel, el zumo y las pepitas que salen de la máquina de destaliar. Pero en el instante que entren al depósito se llama mosto. Fijaros qué bonito el idioma, cómo separa los conceptos. A los bodegueros nos viene bien diferenciarlo, ¿no? Bien, la vendimia o mosto entra en esos tanques para hacer fondillo. ¿Y qué hacemos? En vez de meter el mosto por bajo, lo dejamos caer por arriba. Ahí está mi sobrino Salvador con el tubo que viene de la destaliadora y está llenando el depósito. ¿Para qué? Pues en un vino normal pasaría por la bomba. La bomba pues lo mueve. En un fondillón donde no hay control de costes, donde todo lo haces lo mejor sin medir si cuesta más o menos, porque es un vino caro, que luego vas a vender muy caro, pues oye, lo mejor de todo, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Con una Zenvic elevamos un balde muy grande de acero inoxidable y dejamos caer el mosto por gravedad, que caiga al chorro, sin batearlo por la bomba, porque eso puede marear el vino. El vino ya sabéis que no le gusta que lo zarandee y que lo mueva, ¿vale? 2 veces al día, Salva coge, abre por abajo y tiene un tubo que el mosto sale plano, como cuando vais al spa, que el agua sale en una lámina en vez de un chorro, para que haya mucho oxígeno por los dos lados. Y cada día le hacen 2 trasieros. Eso cae a un balde y lo vuelve a poner arriba. Está todo el rato macerándolo. Eso es muy importante. Antiguamente, nuestros padres y abuelos, en los depósitos de la bodega cooperativa, se subían arriba, hacían una peste a CO2, anhídrido carbónico tremenda, te mareabas, te caías dentro del eso, te morías, te descalabrabas, te caías de arriba. El que iba a ayudarte se asfixiaba también, accidente clásico de las bodegas, y con un palo hundía la piel que se quedaba arriba, se llama sombrero, porque el anhídrido carbónico lo que hace es empujar hacia arriba la piel y al final se queda la piel tocando el oxígeno, se oxida, malo, y el vino se quedaba sin color. Entonces bazuquear era hundir el sombrero en la masa de mosto o vino, o parcialmente vino, de la tinaja o del depósito. Eso era el peor trabajo de la bodega. No había otro peor. Yo los he hecho todos y en mi ranking de horrores, el primero era subirme a hundirlo. Menos mal que conmigo, con mi generación, llegaron ya las bombas, las máquinas y aquello ya se fue desapareciendo. Ahora todo es apretamos un botón y todo sucede maravillosamente. Cuando llega 3 semanas o 4 después de todo esto, tenemos vino. Primero tenemos mosto o zumo de uva. Luego tenemos vino. ¿Por qué? Porque ya tenemos alcohol. Y en las leyes españolas y europeas, vino solo lo podemos decir si tiene alcohol. Con lo cual, si algún día vais por ahí y dicen vino sin alcohol, falso. Hay cerveza sin alcohol. Pero que sin alcohol no existe. La palabra vino, en la normativa europea, que es la nuestra, obliga a que tenga
por lo menos 7,5 grados de alcohol. En Villena nos sobra, tenemos por lo menos el doble mínimo. Bien, así que estamos hablando de que estamos ya en diciembre para el fondillón. El otro vino ya está hecho y guardado en los depósitos, esperando para clarificarlo, filtrarlo y embotellarlo. Pero el fondillón va el último, es el último de Europa en hacerse. Esa foto del 2016, de noviembre, final de noviembre, yo se la enviaba a mis amigos de Francia y de La Rioja y me decían, pero Rafa, ¿esa foto que es de este verano? Digo, no, es hoy. Me decían, eso no puede ser, eso es falso, eso es mentira. Pues venid a Alicante, sabréis lo que es un otoño luminoso y caluroso. Allí los de Dijon me decían, si aquí está empezando a nevar, claro, y aquí vamos con... alguna ventaja teníamos que tener, ¿no? Bien, llega diciembre y tenemos el vino turbio. Necesitamos primero clarificarlo. En un vino normal lo meteríamos en depósitos con frío o antiguamente se esperaban nuestros abuelos a que llegara el frío de enero, febrero y marzo de Villena para que el vino se clarificara, y el día de San José decía, ya está el vino claro, ya se puede vender. Y luego, a final del 19, llegaron toda una serie de botines asquerosos que se le echaban al vino para clarificarlo. Que luego se ordenó todo aquello, y aquellos botines asquerosos del principio, que era la albúmina de sangre, la gelatina animal, luego ya la clara de huevo, el enyesado de los vinos, en fin, toda la enología del 19 es horrible. Yo es la que estudié, tenía un tocho así, de 1500 páginas, y yo creo que 900 estaba prohibido. Y te decían, esto no se puede hacer, pero ustedes tienen que saber cómo se hace. Y conservo los libros de mis padres, que mi padre, aparte de mi madre, se conocieron en Alicante después de la guerra, y eran peritos mercantiles. Ahora sería, pues, empresariales o económicas, y conservo sus libros, y tenía libros que era doble contabilidad, que ahora te meten en la cárcel. Y eso era una práctica normal, o sea, la contabilidad buena, la tuya, o sea, este ganas lo quieres, y la que le enseñabas a Hacienda, ¿verdad? Pues eso era una asignatura. Seguimos con el libro. Pero bueno, es que me gusta recordarlo porque vosotros lo habéis vivido eso. Bien, nos llevamos el vino. El fondillón no se clarifica. ¿Para qué? Si va a pasarse 10 años mínimo en toneles. Es perder el tiempo. Además, clarificar es como filtrar. Es una pequeña tradición. Es como traducir. Que bien es la tradición. Entonces, ¿qué hacía el fumador en vez del vino? Quitaba el filtro. Para que supiera mejor el más fuerte del tabaco. Entonces, el fondillón no lo filtramos. Y tampoco lo clarificamos, porque también va a estar 10 años en un tonel. Entonces, ¿qué hacemos? Después de Reyes, yo dejo el vino en los depósitos de acero, pasa toda la Navidad, hace frío, en teoría, y después de Reyes el vino se ha solado, está todo lo que flota, todo lo sólido, la piel, las pepitas, están en el fondo del tanque. Entonces cojo una bomba con un chupón que tengo aforado para poder que no me entre el solaje, y me lo llevo a los toneles. Y ahí empieza la larguísima crianza del fondillón, de 10 años. Y para criar el fondillón, lo mejor, lo ortodoxo, es hacerlo en toneles alicantinos, o el tonel de Villena, que tiene el estándar, el mayoritario, tiene 1732,5 litros. Tiene ese tamaño tan absurdo, porque a quién se le ocurre hacer un envase de 1732,5, a un borracho, a un loco, no. Es que están construidos hace 200 años, antes del sistema métrico decimal. ¿Y cuál era la unidad de medida para el vino aquí? Los cántaros. Y
acordaros que vuestros abuelos compraban, yo me acuerdo de mi padre todavía, comprar y vender el vino en cántaros. ¿Cuántos cántaros a tantos cántaros? Era la unidad de medida. Y la roba, que vino ya cuando salieron las garrafas, acordaros de las garrafas ya venían con múltiplo de arroba, 16, 8, 4 y 2. Y luego el sistema métrico tardó mucho en imponerse. Yo todavía me acuerdo de ir al mercado con mi abuela y oír a mi abuela pedir, ponme una libra de tal, media libra de no sé qué. Me fascinaba. Cuarto y mitad. Y a base de multas y de poner, nos impusieron el sistema métrico decimal. Y luego el euro. Bueno. Esto, el tonel de Alicante es único en el mundo. Y es por ahí veréis más grandes, más pequeños, más bonitos, más feos. Pero el nuestro es una pasada, porque tiene una serie de particularidades muy concretas. Para empezar, tiene la misma distancia de ahí a allí, o sea, del fondo a la trasera, que de la boca al fondo. Es un cubo con forma de tonel. Tiene un buen tonel de Villena, tiene 10 aros, 5 en cada lado. Y cada aro tiene nombre. Que voy por el mundo y pregunto, hay un montón de bodegas en los 5 continentes. Y me dicen, pues el 1, el 2, el 3, el 4. Nosotros tenemos nombre, pero se está olvidando. De hecho, yo se lo pregunto a los que venden barricas y no lo sabe nadie. Pero me gusta recordarlo. Porque el tonel de fuera era la testa. El coleto, el corbatero, la panza y el panzudo. Eran los nombres de los aros. Luego, cada aro tiene dos remaches arriba. No es ideológico, Paula, pero en la derecha monta sobre la izquierda. Es la cara del tonel, donde está la bilote. Pero detrás, la izquierda monta sobre la derecha. Es democrático. Es un tonel muy democrático. La cara del tonel es donde está la estaca, que también se llama en castellano culto bitoque, que salió el otro día en el rosco, ese, que hacen a las 8. Y yo lo sabía, y no sabía cómo decírselo, no era que no. Bitoque, en Andalucía se llama canilla. Dar canilla es, abre la estaca, saca vino, vamos a beber, vamos a cantar, dar canilla. Es una expresión de fiesta, ¿no? Y en Asturias, espita, espiche, según la zona. ¿Y por qué tienen eso el tonel? Porque no había electricidad. Se sacaba el vino por gravedad. Se quitaba la estaca, se ponía un grifo, primero de madera con un tapón, luego ya llegaron de bronce y metálicos, y ya se servía el vino en una jarra. A finales de los años, después de la guerra, llega la electricidad a las bodegas, en unas muy pronto y en otras más tarde, y ya todo se hace por arriba, con bombas y chupones por la boca. Y hoy en día está prohibido tocar la estaca, porque siempre gotea. Entonces, nunca la tocamos, siempre está ahí, y es un cono de madera con estopa. Y eso va ahí encajado, prohibido tocarlo. Cada pieza del tonel, cada madera, se llama duela en castellano. Duela. Están las duelas combadas de la panza que se doblan con fuego, el botero, que en Villena os acordaréis, estaban los boteros siempre replicando con el fuego en el centro y doblando la madera. En las ordenanzas municipales de 1888 de Villena y de Pinoso y de Monóvar y de tal, dice, bueno, es fantástico, eso deberíamos de hacer, publicarlas otra vez. En verano queda totalmente prohibido a los toneleros trabajar antes de las 5 de la tarde, porque se ponían a repicar y no dejaban dormir la siesta. Eso está en las ordenanzas municipales de Villena. Qué listos eran. Fijaros el lenguaje, qué bonito. Esto es la cuna.
la cuna. La cuna es donde se asienta el tonel. ¿Y de qué se hacía? ¿De roble bueno, duro, tal? No, lo contrario. Chopo blandengue, el más blando que hubiera. ¿Para qué? Para que el tonel lo aplaste y se haga un negativo como el cojín. Si haces una cuna de madera dura, se rompe el tonel. Los mayores hacían eso de chopo. De hecho, no pesa nada cuando lo coges. Y estos son medias lunas y cuñas. ¿Qué es esto? Y eso vas montando una pirámide que se llama piña. Piña es un conjunto de toneles unos encima de otros. Y esto es el hendido, que es donde encaja el fondo en el tonel. Y esto es el pinte. El pinte es lo primero que se rompe cuando maltratas un tonel, porque es la parte más débil. Cuando volvían las barricas de viaje, que nosotros enviábamos barricas a todas partes, ¿no? Cuando las devolvían, muchas venían partidas ahí porque las descargaban llenas y quebraban el pinte. Vale. ¿Qué le ocurre al vino Fondillon dentro del tonel? Durante 10 años mínimo. Que la parte roja, morapia, púrpura, se va oxidando poco a poco, lentamente. Y poco a poco se va convirtiendo en ámbar. Por eso, acordaros que los vinos muy viejos son ámbar y los vinos muy nuevos, morapio. El vino ese recién hecho tiene un color que los enólogos decimos, ojalá pudiera mantener este color toda la vida, ¿no? Es como los seres humanos, vamos envejeciendo. En el caso del Fondillon, para bien, cada vez está más bueno. Y todo hay una metamorfosis, y todo va cambiando. De hecho, el Fondillon adquiere toda una serie de aromas y sabores como consecuencia de estar durmiendo o oxidándose dentro de un tonel de roble. ¿Y ese roble de dónde venía? ¿Por qué el tonel de Villena es así? Y no es más pequeño, ni más grande, ni más feo, ni más bonito. Porque ese roble llegaba al puerto de Alicante en cubierta de los barcos que venían de pescar del mar del norte la comida de los pobres. La comida que nos salvó de la inanición durante 2 o 3 siglos a los portugueses y a los españoles, que fue el bacalao. Porque yo me acuerdo de mis mayores, que el bacalao era, hablar del bacalao era como un tótem, porque decían, no queremos bacalao, porque comíamos bacalao todos los días, pues no tenían otra cosa. Y mira que está bueno, pero claro, todos los días te dan caviar, al final te mueres. Entonces, ¿qué hacían los barcos de pesca? Cuando tenían las bodegas llenas de bacalao, iban a Baltimore, Nueva York, Ottawa, cargaban troncos de roble Canadá, que era el más grande, el mejor y el más barato, y primero iban a Oporto, Madeira, Canarias, subían a Cádiz, a Jerez y Montiel, Málaga, paraban en Cartagena, luego en Alicante cargaban sal para luego el pescado, no había frío. Y luego iban ya hacia el norte y fin de destino Marsella. Y ahí ya tenían que tener todo el bacalao vendido, todo el roble vendido y cambiaban y compraban mercancías que luego se iban al Caribe, las vendían y subían por la Florida en vacío con la sal para volver a pescar. Y eso duraba 1 año. Por eso cuando vayáis de viaje a Jerez, Oporto, Montilla Moriles, Madeira, Málaga, Fondillon de Alicante, veréis que los tonales son todos de roble Canadá y americano. Sin embargo, el roble del interior, como no tenían puerto de mar, que era roble Pirineos más pequeño, blanquito y toneles más pequeños. Pero el tonel nuestro era grandote. Todo tiene un porqué. ¿Qué ocurre? La sacristía. La sacristía es una pequeña bodega dentro de la gran bodega donde se guarda lo más importante. Por analogía con la iglesia, se le llama sacristía. Pero también se llama sacristía porque antiguamente, en época de nuestros padres y abuelos, el vendedor y el comprador, cuando se avenían a un acuerdo, cuando llegaban, cerraban el trato, se daban la mano y le daban un carácter sagrado a ese compromiso. No hacía falta ir al notario.
si uno daba su palabra, eso iba a misa. Hoy en día ya no contará. Por eso servimos, el vino se sirve con una venencia, que lo habéis visto, flexible, en jerez y de caña y hielo, rígido. Porque venencia viene de avenirse, de llegar a un acuerdo. Era la celebración de ese trato, se sacaba vino del tonel y se brindaba y se festejaba. Ahí vienen las palabras. Bueno, el monasterio. Lo pongo esto porque fijaros los sinónimos de monasterio. Bermeta, Gallata, Ros, Garrut, Mataró, Mouvedre en Francia. Mouvedre es la forma francesa del monasterio, porque lo llevaron los de Sagunto. Los de Sagunto llevan el monasterio a Set, Perpiñán, Marsella, Seto, y hace 500 años, entonces, ¿y esto de dónde viene? De Mure Beret, o sea, muro de piedra, que era el Sagunto. Y Garrut de Tacaño, y Gallata, que se dice en el norte de Murcia. Yo cuando voy a Bullas y hablo con los agricultores de allí, no me dicen monasterio, me dicen Gallata. Y mi abuelo no decía monasterio, decía Bermejo. Sabéis que cada pueblo a la misma uva le llama de diferentes maneras. El tempranillo, tan famoso, de Rioja, le llamamos Cencibel, de La Mancha. Tinto fino, de la Ribera del Duero. Tinta de toro, en toro. Ull de liebre, de Cataluña. Cada uva tiene un nombre. Es para que veáis lo antiguo. Perdón, lo antiguo que es el vino de Alicante. Tan antiguo que ahora hemos ordenado las cosas y hemos visto que la primera denominación de origen de la que hay constancia es la de 1510 de Alicante, la Junta de Inhibición de Vino Forastero. Así se llamaba el organismo que crea el Ayuntamiento de Alicante para protegerse de vinos que venían de fuera y para protegerse y para vigilar que el vino fuera un genuino. Es decir, lo que ahora hacen las denominaciones de origen, el Ayuntamiento de Alicante ya se le metió en la cabeza proteger y contrató gente, tenía un montón de funcionarios, cada uno con su sueldo, con su trabajo, inspectores y tal, fijaros, 1510. Pero es que cuando está Colón volviendo del segundo viaje, 1498, este tipo, que era alemán, sí, Hieronymus Dulce, viene a Alicante, en barco, y ya dice, escribe su libro, lo escribe en latín, porque era la lengua de prestigio de la época. Como ahora usamos el inglés para comunicarnos con todo el mundo, se usaba el latín. Y Munser ya dice que ha visto en el puerto de Alicante más de 20 naves de Vizcaya, Flandes y otros países que están esperando para cargar vino de Alicante. Y es siglo XV. De verdad que referencias así hay muy pocas en el mundo vinícola. Nosotros tenemos muchas. Algunas divertidas. ¿Qué ventaja tenían los británicos? Que iban a un sitio, les gustaba salir de las islas y viajar, y siempre escribían, contaban los viajes. Gracias a que lo escribían y lo publicaban, sabemos cosas nuestras que nosotros hemos olvidado o no escribimos, y ellos sí. Y Suyun, por ejemplo, ya dice que aquí se hacen los buenos vinos de Alicante y Kent. Yo cuando vi eso, estaba mirando en la British Library, hoy en día por internet puedes ver todos los libros, y veía Kent. Yo nunca había oído eso en mi casa, Kent. Y entonces había una familia en Alicante, que son los Kent, que tienen una empresa, todas las tuberías de esas grises que tenemos en casa, de desagües y tal, les llaman Hintel. Pero esos son los Kent de Alicante. Yo creía que eran una familia, no.
Ten era la forma que tenían en Europa de llamarle al vino tinto de Alicante. Porque los primeros británicos vienen aquí y oyen tinto, 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 ten. Y la gente cuando quería describir un color, ahora vamos al Corte Inglés y dice, deme usted una chaqueta Burdeos. Pues los británicos iban y decían, deme usted una chaqueta Ten, que era el tinto de Alicante. Fijaros si era importante. Esto lo encontré en la Biblioteca Nacional de Francia, que es una subasta de vinos de Alicante y Canarias. Y a un tío que no pagaba impuestos le trincan el barco con todas las barricas y lo subastan. Entonces vas viendo cómo los más viejos valen un dineral, los más jovencitos valen más barato, y el paseo va leyendo la... Y este tipo, que ya sabéis quién es de las pocas personas en la historia que su apellido se ha convertido en adjetivo. Casanova. Ser un Casanova, un Don Juan. Bueno, Casanova ya sabéis que nació en Venecia. Y yo me acuerdo una vez que fui con mi pareja a Venecia, íbamos por el Gran Canal aquel, con el Vaporetto, y le dije, mira cariño, yo lo que más me apetece Venecia no es ir en góndola, es ir a ver la estatua de mi ídolo. ¿De tu ídolo? ¿Quién? Yo, Casanova. Entonces mi mujer me dijo, ¿no había otro? Ese golfo es tu ídolo. Digo, sí, pero no es por lo que tú te crees. Es porque cuando fue a Valencia a final del siglo XVIII, lo que se metió en un antro horrible, en el peor bar del puerto de Valencia, y le dieron el peor vino del mundo. Y estaba tan cabreado que dijo, ¿cómo es posible que estando tan cerca de Alicante tengan un vino tan malo? Entonces, cuando voy a Valencia lo cuento, pero no como aquí, aquí lo cuento más suave y lo justifico. Yo creo que le dieron Requena Utiel y Medalla en 1790 y tanto, imaginaros aquello, lo que es. Y él venía, ¿de dónde venía Casanova? De palacio, de jugar a las cartas, de enredar, siempre huyendo de la policía, de maridos celosos, de amantes despechadas, y él estaba acostumbrado a beber fondillón, Jerez, Oporto, Madeira, lo que bebían los aristócratas, y le dieron un vino peleón, y después de Valencia casi se muere. Y este tipo, que parece un pavo, mirad, yo creo que es el pavo más grande de todos, es el Luis XIV. Pues su biógrafo, San Simón, que fue también embajador del rey Sol en España, San Simón en sus memorias cita 2 veces el vino de Alicante, que en ese contexto es el fondillón, porque los reyes no bebían vino joven, siempre bebían vinos como el fondillón, el Oporto, Madeira, vinos muy viejos. Por eso, cuando está el rey, habla 2 veces San Simón, cita 2 veces el vino. Y luego yo he buscado otros diarios de otros contemporáneos y también la cita es exacta. La maladie du roi, perdóname Isaac, tú que eres de Flandes, la enfermedad del rey, se despertó a media tarde con ánimos y pidió 2 bizcochos mojados en vino de Alicante y luego se murió. Como buen Borbón, disfrutando de la vida hasta el último momento. Y también, pero corrígeme, en otro capítulo se llama Dernier jour du roi, el último día del rey. También habla de que el médico, para que él se tomara esto, pues se lo mezclaba con el fondillón. En fin, fantástico, ¿no? Pero lo importante es el rey de Francia. No pidió champán, ni Burdeos, ni Borgoña antes de morirse. Pidió vino de Alicante. Por favor. Entonces, otro británico que lo cuenta todo, las cosas pequeñas. Gracias a ellos sabemos muchas cosas. Lo que más me gusta de aquí es, dice, para producir fondillón las uvas se ponen
sobre elevados cañizos. ¿Por qué? Porque él donde va es a la huerta de Alicante. Y como está la humedad por la noche del mar, allí que hacía al sol y la serena, lo que hacemos con los tomates para secarlos. De noche los cañizos a la terraza. Y de día pleno sol los sacaban y quitaban la humedad sobrante. ¿Qué hacíamos en Villena? No hacía falta. Ya se asolean en la cepa, porque la noche no es húmeda, es fría, pero no húmeda. Esa es la gran diferencia. Por eso aquí no hacía falta asolear. Y fue el gran descubrimiento cuando la decadencia de la huerta de Alicante descubre que en el Vinalopó se puede hacer un vino igual o mejor que en la costa sin todos esos problemas. Pues es cuando el despegue de Villena, Pinoso, Monóvar, la Romana, los montones, es el Vinalopó el que crece. A costa de este tipo, Conca, yo me encontré el texto en italiano y como se llama Antonio Conca, pues pensé que era italiano, pero resulta que era del teniente. Pero estaba tan cabreado, era jesuita, estaba tan cabreado con España porque el rey los había expulsado, que escribió su obra en italiano para fastidiar, ¿no? Y aquí habla de las viñas del Príncipe Pío, porque en la huerta de Alicante había una serie de parcelas en una casa de la familia Valcárcel que tenía el privilegio de enviarle el vino al Vaticano, al Papa. Ford igual, otro británico que escribe lo que ve. Y aquí lo que más me gusta es, dice, el famoso aloque debería de hacerse de monasterio. Sin embargo, algunos agricultores le echan otras cosas, pero eso es la picaresca de toda la vida. Y ya no, yo no creo que ni es picaresca, era pragmatismo, sentido común. Y yo me acuerdo, mis abuelos, el 90% del vino, del agua que hay en Villena eran los monasterios, pero siempre había un bancalito de garnacha, uno de bogal, uno de tal. Y entonces, ¿qué haces con eso? ¿Lo dejas? ¿Lo tiras? No, lo mezclas con el monasterio. Y en Villena tenemos una uva, que es la Forcallá, que nos servía para bajar el grado, o sea, dominar a la bestia, que es el monasterio, bajar el grado, subir el volumen y un poco de frescura. Y eso se ha hecho toda la vida. Este lo vio como era un puritano, lo vio como algo malo, pero es una práctica que se hizo toda la vida. Y Dumas era un friki del fondillón. Lo nombra en un montón de sus obras. La más famosa en el Conde de Montecristo. Y por boca del Conde de Montecristo, pero es Dumas el que está hablando de su personaje, dice, yo prefiero Alicante, es mi vino preferido, y lo ofrecen el Edo todo. Luego en La Reina Margarita también vuelve a hablar del fondillón. En el gran recetario de cocina, porque este era un glotón, y tiene un recetario de cocina con 20.000 recetas. Yo alucino cómo le dio tiempo a escribir todo eso. Tenía negros. Negros en el mundo literario es gente que tienes que escribe para ti. Y su padre, el Dumas viejo y el Dumas más famoso, que es el hijo, tenían una especie de factoría de tipos ahí escribiendo folletines, novelas de espadachines y tal. Unas eran mejores que otras, porque cuando se ha repasado su producción literaria es imposible que estos tíos pudieran escribir todo eso, ¿no? Y Dumas, en sus memorias poco conocidas, él estudió medicina un año. Al año se largó. Y cuenta cómo su maestro, uno de los profesores de medicina en París, tenía un armario con 2 llaves, dice, donde estaban las mejores botellas de vino del mundo. Dice, habían botellas del Rin, botellas de Borgoña y botellas de Alicante. Lo dice así nomás. Dice, una vez se fue a París y encontramos las llaves y abrimos. Y nos bebimos un cuarto de cada botella para que no se diera cuenta el profesor, la rellenamos con un mejunje asqueroso que hicimos en el laboratorio. Y luego añade Dumas, dice, hasta el más tonto se hubiera dado cuenta al probarlo que aquello estaba falsificado. Un tipo extraordinario con su amigo, Gautier, Teófilo Gautier. Mirad si eran golfos que fundan el primer club de
de fumadores de hachís de París. Poneros en su contexto, ahora la mitad del 19. Y Gautier, como ya eran progres, ya eran modernos, ya no eran como Víctor Hugo, que era tan serio, tan moderado, ¿no? Estos, pues Gautier escribe este libro, Viaje por España, 1850, que yo os lo recomiendo. Y el libro debería de llamarse Viaje, borrachos perdidos, de bodega en bodega por España. Ese sería el título correcto, porque entran por Bilbao y salen por Algeciras y todo el viaje es de bodega en bodega. Y Gautier dice, el vino era tan bueno y tan barato que nos tenían que sacar a rastras y ponernos en la diligencia y llevarnos a las costas. Y dice, cuando pararon en Alicante, dicen, vamos a probar el fondillón del que Víctor Hugo nos habló. Pero dice, no nos gustó mucho, porque no era auténtico, nos deja bien Gautier. Me cae muy bien Gautier. Y este es un imbécil puritano inglés que mirad lo que dice de Villena. Y yo sé por qué lo dice. Porque viene a Villena justo cuando la producción más grande de alcohol de destilación de España se produce en Villena. Y el licor era gratis. Todos los golfos, borrachines, mendigos, desocupados, maleantes de toda la provincia se vinieron a Villena porque podían obtener licor sin gratis. Pero pasaba lo mismo en Sants. Y lo mismo pasaba en Monóvar. Fueron años donde producíamos tanta uva y tanto vino que no se podía vender todo y se quemaba. Se hacía todo. Y este Redding aquí cuenta una cosa, dice, los vinos que se producen cerca de Villena y Murcia se destilan para el brandy. Luego ya la cosa mejora y los ingleses se dan cuenta que el mejor alcohol vínico para producir ellos brandy es el de Villena. Y entonces viene otra vez un momento de esplendor de la exportación. Y Davillier, que viene también de viaje, cuenta cómo siempre, ahí va, encuentra varios textos muy interesantes, es cuando sales del túnel, cómo cambia el paisaje, cómo cambia la agricultura. Una agricultura un poco ligeramente mesetaria y de repente pasas del túnel y cambia, porque ya la temperatura sube, ¿no? Ya vas hacia el mar. Y Villena está en la encrucijada de ese mundo. Y Mérimée, este es que hace un comentario, te voy a pedir permiso, Paula, para contarlo, porque hoy en día es un comentario no de orden de alejamiento, pero que yo nunca lo diría en público. Pues que es el autor de Carmen. Y este siempre estaba en España, que era donde le gustaba. Y cuando va a Jerez, dice, solo nos gustan las putas y a mí. Fijaros, y en Jerez eso lo han borrado, tienen un listado de referencias a Jerez y el de Mérimée nunca lo cuenta. Yo, como defiende nuestro vino, lo cuento. Y Cabanilles es tremendo, era médico y escribió varios tomos sobre los Borbones. Y este es el que lo voy a contar a mi manera, ¿no? Dice, la única manera que tenía la reina Isabel de Farnesio de que el rey Felipe V, que era imbécil y perdido, cumpliera con sus obligaciones matrimoniales, ¿lo he dicho bien? Era darle un mejunje con vino de Alicante, ragú y otras
y otra anestesia, ¿eh? Y así lo mantenía todo el día enloquecido. Eso lo cuenta Cabanés, ¿eh? Así hemos acabado. Digo, qué maravilla, qué descripción, es tremendo, es un autor que me encanta. Miró, estuvo en el seminario de Orihuela, y claro, ¿qué bebían el obispo y todos los de allí? Como yo. No bebían pequeño miel del año, bebían fondillo de miel, todo eso lo veía, y habla del fondillo. Y nuestro paisano, que dice una cosa muy bonita, dice, en la bodega guardábamos celosamente, dice celosamente, un tonel de fondillo. Y luego dice, cada año yo sacaba un cántaro que reponía con otro nuevo. Fijaros qué maestro Azorín. En un renglón explica la unidad de medida y el sistema de soleras, lo que hacían nuestros padres y abuelos, sacar y poner, sacar y poner, y lo que se quedaba cada vez más bueno. Esa es la educación del fondillo. Y dice que una vez le llegó a don Antonio Mauro unas botellas, y que luego cuando escucharon a Mauro en el congreso y le traían un vaso con hielo de café, Azorín pensaba, mejor sería, más confortativa sería una copita de fondillo. Se ve que los torraba allí. Y Azorín estaba en el banco en el hemiciclo, a veces como periodista y a veces como diputado, porque fue diputado. Vivía en la calle Zorrilla, detrás del Congreso de los Diputados. Yo cuando voy a Madrid me quedo allí, en un hotelito, porque me inspiro, al lado de la casa donde vivía Azorín. Y Valle Inclán ellos eran compañeros de generación y muy amigos, se querían mucho, pero Valle Inclán era una carta, era el gamberro del 98, y le escribía a Azorín, que tenemos las cartas en el museo, estáis invitadísimos a verlo, y ponía, don José Martínez Ruiz, Azorín, calle del Viejo Idiota, Madrid, y las cartas llegaron. Porque Azorín ya lo consideraban un viejo idiota. Las generaciones siempre literarias a los mayores los denostan y se emboban con los que vienen. Sin embargo, tanto Baroja como Unamuno renegaron del 27 y Azorín los defendió. El único que defendió al 27 fue él. Por eso están todos los libros dedicados por los poetas del 27 a Azorín. Y a los otros dos, tres. El conde de Aranda fue el que fundó la masonería en España, fue el primer masón español. Y fundó también la cerámica de la Alcora. Y le enviaba fondillón a Voltaire. Y por eso Azorín dice, mientras Voltaire bebía vino y vivía en el campo, era la mente más privilegiada de Europa. Cuando se fue a la ciudad y dejó el vino por el café y el opio, ese reloj tan perfecto se descompuso. Así lo dice Azorín. Estas son las familias, algunas de ellas tenían bodega en Villena, las familias francesas, mayoritariamente algunos ingleses, algún irlandés, pero mayoritariamente francés, que vinieron al negocio del vino. Yo, ahí hay 50, pero tengo recogidas más de 180 apellidos de origen francés. Los Dupuy tenían aquí muchas tierras, en fin. La mayoría de estos tenían negocios en Villena directa o indirectamente. Maisonneuve, el gran líder de todos los franceses que vienen al negocio del vino Alicante. Su hermano Eleuterio es el que le da nombre a la avenida. Fue ministro 2 veces. Y él fue director general de Agricultura. Y fue el primer español. ¿Qué hora es? 15 minutos. Ya acabo ya. 15. Me quedan 15. Y Maisonneuve fue el primer español que fue a las Cortes, porque era diputado por Alicante, fue a las Cortes y presentó una ley para defender a los agricultores españoles cuando llegó la filoxera. Fijaros, merecía todos los homenajes, porque la filoxera fue nuestra gran catástrofe. Lo que nos arruinó, luego nos recuperamos, pero fue la migración, la catástrofe, la ruina. Fijaros, Azorín dice,
Dice, de todos los trabajos, dice Antonín, andábamos todos tristes y cabizbajos, porque de todos los trabajos que hacíamos en el viñedo, el más penoso, sin duda, era arrancar nuestras queridas cepas de monasterio para poner plantas nuevas y combatir así la terrible enfermedad de la filosofía. Así, y Zazarín fue, claro, él venía de una familia vinatera, como todos nosotros, mayoritariamente, y él vio como el gran sufrimiento y la gran ruina que vino con la filosofía. Y Maisonave de su bolsillo pagó un panfleto que envió a todos los casinos de la provincia de Alicante. Yo el que tengo, que está un poquitín roto ahí, yo lo compré aquí en Villena. Es uno de los que llegaría a Villena en 1878 y lo pondrían pues aquí, en este sitio, o en el ayuntamiento, o en las cooperativas, ¿no? O no había cooperativas todavía. Los bodegueros, aquí hay muchos de Villena, cada cuadrito es una bodega. Aquí no se puede ver bien. Hay muchos de Villena. Le dedican un mapa homenaje a don Juan Maisonave, en agradecimiento. Esta es una foto de 1900. Fijaros, miles y miles de pipas y bocoyes en el puerto de Alicante esperando para ser cargados para exportar a todo el mundo. Imaginaros qué potencial. Había un vagón, o sea, una locomotora de carbón con unos vagones que corría por todo el muelle para mover todo eso a los barcos. Mi abuelo me contaba que iban con los carros a llevar los bocoyes y las pipas a Alicante. Y cuando llegaban allí, a lo mejor tardaban un día en poder cargarlas. Y les llegaba la noche y dormían al lado de los bocoyes con una manta para que nadie les robara. Y nunca se perdía ni una. Todo el mundo sabía lo que era suyo y lo que no. Era genial, imaginaos ahora. Este tonel es el tonel de Maisonave, que existe hoy todavía y que yo soy el responsable de cada año ir y rellenarlo. Está en una finca de la Huerta de Alicante, que está entre Carrefour y Toys R Us. Se llama, como la casa de Maisonave está ahí. Y este es el Deuterio que ya me muerto claro. Mi padre, ¿qué hace? Con don Pedro Hernández, que está su hija aquí, ¿dónde está? Ahí. Cogen y entonces iban por todo el mundo a vender vino y le sacaban los colores. Decían, ¿y el fondillón? El fondillón, es que no tenemos fondillón embotellado, el fondillón está en la bodega, en los barricas. Pues queremos el fondillón. Entonces en el 76, con tu padre, empiezan a embotellar el fondillón y a comercializarlo. Porque desde la filosofía, encima de la guerra civil, acabó ya de cargarse el fondillón, el revival, la resurrección viene ahí. Esta es la carta del banquete que la Diputación de Alicante le da a los reyes en el año 76, cuando vienen por primera vez como reyes. Franco se muere en noviembre del 75 y ellos vienen en marzo del 76 a Alicante. Y en la carta hay vinos de tu padre, del mío y de alguna bodega más. Don Martín, gran amigo, fue el primero que se le ocurrió hacer un manual. Es que en los 80 no había un manual de vinos. Y se llama Manual de Vinos Valencianos, pero os digo una cosa, el 80% del libro es Manual de Vinos Alicantinos. Con Luis Miñano hicimos el proyecto de Sierra Salinas, que es lo que hacemos, donde tenemos ahora la uva para hacer el fondillón. Y esta botella se llama botella Tortuga o Cuba. Y cuando decidimos darle un aire nuevo, porque hasta ahora siempre hacíamos el fondillón en botellas de jerezana negra. Era la única que vendían las fábricas en España. No te podías comprar, tú llamabas a las fábricas de vidrio y solo tenían el negro la jerezana. Para el fondillón siempre poníamos botellas negras, como el tío Pepe, los amontillados, porque siempre había algún precipitado, algún pozo. Pero ya en el 2016
Ya podías comprarte lo que quisieras en cualquier sitio. Y yo dije, bueno, tengo que pensar en una botella, un diseño de botella que sea nueva, ¿no? Que sea diferente. Y en el año 99 me había llamado la Universidad Politécnica de Tarragona porque habían encontrado un barco hundido, un barco inglés que habían hundido los franceses en la guerra de la independencia ahí en el Alto de Reus, y habían unas botellas que ellos decían que eran de Fondillón. Yo fui, las probé, 200 años. Yo dije que sí, que era Fondillón. Menos mal que luego encontramos el manifiesto de carga en Alicante y efectivamente era Fondillón. Se me hubiera quedado fatal. Y esas botellas que llevaban ese barco eran así. Y entonces cogí el plano y empecé a enviárselo a todos los fabricantes de vidrio de España, de Europa, Italia, Portugal, a Francia. Y un italiano, como no, me dijo, yo eso lo tengo y le voy a hacer a usted la botella 3 cuartos y medio litro. Pero me tiene que comprar muchas. Si no, no pongo el molde. Digo, vale. Y yo le dije, pero usted no le vende a nadie más que a mí, por lo menos un año. Y yo le dije, por supuesto. A los 2 meses ya veía yo botellas. Me da igual. Como dije Cervantes, ladrar preguntaba, vamos, si vamos delante con esto. Y es una botella muy bonita, es una botella cónica que tiene la comicidad es porque se encastraban en los agujeros de las baldas que iban en los barcos. Entonces cuando el barco se escora no se cae. Se llama rosca a son de mar. Y tiene mucha estabilidad. Así que, y ahora pues es los que comercializamos, alguno más de los que leí, y que vendemos en todo el mundo y que nacen de uvas mayoritariamente cosechadas y cultivadas en la zona del puerto de Vigo. Así que muchas gracias y vamos a la exposición. Podemos preguntar. Tenemos un micro para que quieran hacer preguntas. Anda, que Hola, buenas. y se vinieron en nada. Y luego nosotros estábamos, la bodega Luis García Poveda, de aquí, ese Poveda era familia nuestra. Es que tengo una foto que